El mundo entero está a punto de comenzar la celebración de una de las festividades más famosas de la humanidad. En la última noche de octubre, las calles se llenan de superhéroes, princesas, monstruos y cualquier cosa que la imaginación logre hacer realidad. Las fogatas en los patios se encienden, y las historias de fantasmas, brujas y entes del más allá se convierten en el tema favorito mientras la escasa luz del fuego adorna el ambiente. Las calabazas talladas con caras se ubican a las afueras de las casas, y los niños se preparan para apoderarse de las calles y comer dulces hasta no poder más. Pero, ¿de dónde salieron estas costumbres? ¿Qué es lo que realmente se celebra y por qué se realizan todos estos rituales? Es una historia que se remonta más de 2000 años atrás, cuando los cultos paganos realizaban sus oscuros rituales para honrar a todo tipo de deidades que ahora no parecen ser tan inocentes como podría pensarse. Por eso, en este artículo exploraremos el misterio del origen y el significado verdadero que hay detrás de Halloween. La mitología griega es la más famosa y conocida del mundo. Esta nos cuenta la vida y obra de una inmensa cantidad de dioses que formaron el mundo y lo manejan a su antojo. Miles de entidades y criaturas monstruosas hacen parte de su imaginario, el cual ha impactado tanto a la humanidad que parece que nos hemos olvidado de que no es la única mitología que existe. Hay una aún más profunda, basada en situaciones y acciones más reales y mucho más oscura, la mitología celta. Mucho tiempo después de que Grecia perdiera su hegemonía en la zona que se conoce actualmente como el Reino Unido, una gran variedad de tribus indoeuropeas comenzaron a asentarse y mezclarse entre sí, formando toda una civilización con sus propias costumbres y creencias. A estos se les conoce como los celtas, una civilización inmensa compuesta por una gran cantidad de pueblos distintos pero con varias cosas en común. Entre las tantas y diversas criaturas que conforman la mitología celta encontramos seres conocidos como duendes, hadas, sirenas, elfos, gnomos y brujas. Siendo estas últimas las más temidas de todas, pues tenían la capacidad de conectarse directamente con las fuerzas más poderosas de la oscuridad. Lo que más se temía de las brujas es que eran capaces de transformarse en personas comunes y corrientes para camuflarse y convivir con los demás. Era muy difícil reconocer a una bruja, y se les temía porque se pensaba que cualquier pequeño acto, intencional o no, podría ser tomado como una ofensa, despertando así su ira y convirtiendo a alguien en víctima de sus temibles maldiciones. Los pueblos poco a poco siguieron su evolución sin dejar atrás sus creencias, dedicándose a las labores cotidianas de la época y realizando diferentes rituales según la ocasión lo ameritara. Uno de sus rituales más importantes era conocido como Samaín, que se realizaba la última noche de verano y marcaba la entrada a un oscuro y largo invierno. Esa noche, la distancia que separa a los vivos de los muertos se acortaba como nunca en el año, por lo que los espíritus de los fallecidos se apoderaban del mundo para buscar venganza por su muerte, atacando a cualquiera que creyeran tenía algo que ver con el final de sus vidas. Además de esto, se sabía que esa noche las brujas y los druidas multiplicaban su poder, convirtiéndose en seres completamente peligrosos, entrando en una especie de trance, en el cual los demonios se apoderaban de sus cuerpos para desatar su violencia e ira en este mundo. Por todos estos motivos, la última noche de octubre era la más temida del año, pero poco a poco las personas fueron creando una serie de rituales para tratar de honrar a los muertos y a los demonios que se apoderaban del mundo, evitando así ser víctimas de sus fechorías. Las personas que por cualquier motivo habían causado la muerte de alguien eran las que más temían la llegada de esa noche, porque sabían que el fantasma de esa persona vendría a buscarlos para saciar su sed de venganza. Ante tal amenaza, todos buscaban métodos para engañar a sus fantasmas y eludir su ira. Uno de los más utilizados consistía en usar calabazas a las que les tallaban ojos, nariz y boca, y les rociaban un poco de sus perfumes para que los espíritus atacaran las calabazas pensando que se trataba de su verdugo. A estas calabazas, en ocasiones, se les colocaba una vela encendida en su interior, para que los fantasmas las pudieran notar, ya que en medio de la profunda oscuridad se les dificultaría más. Al día siguiente, varias de esas calabazas amanecían destruidas, por lo que se pensaba que habían logrado eludir a estos espectros al menos por un año más. Con el tiempo,
fueron sintiendo que las calabazas no eran suficientes para eludir sus castigos, por lo que pensaron que si cambiaban de ropa lograrían engañar a los espíritus. Esta creencia se fue extendiendo y, como todos sentían que, de una u otra forma, tenían una muerte en sus conciencias, poco a poco todos los habitantes de los pueblos comenzaron a cambiar su vestuario normal, utilizando prendas distintas y cubriendo sus rostros con todo tipo de máscaras que fabricaban con cualquier material que tuvieran a la mano. Incluso se utilizaban cabezas reales de animales que sacrificaban esa noche para poder eludir a aquellas entidades que querían venganza. Así, las personas lograban evadir el problema de tener a los espíritus recorriendo sus calles, pero aún tenían algo más por qué preocuparse. Esa noche, las brujas, al ver multiplicado su poder, aprovechaban para atacar a cualquier persona que les hubiera causado algún tipo de daño que simplemente no fuera de su agrado. La desconfianza reinaba, y todos temían ser víctimas de estas brujas. Así que las personas pensaron que la mejor forma de evitar un malentendido era ofrendarles panecillos o cualquier tipo de delicadeza. Pero como era casi imposible saber quién se dedicaba a este tipo de actividades, decidieron apostarse a las afueras de sus casas y entregar estas delicias a cualquiera que pasara por allí y las pidiera. Si una persona les pedía, por algún motivo, decidían no darle, y justamente resultaba que esa persona se dedicaba ocultamente a la brujería, se convertirían en víctimas de su furia. Esta creencia en específico evolucionó con el tiempo y hoy es conocida como el tradicional dulce o truco, que es tan común en la noche de Halloween. Ya en el año 43 después de Cristo, el Imperio Romano había conquistado la mayor parte del territorio celta, y con el transcurso de los años todas estas tradiciones se fueron mezclando entre sí con las tradiciones romanas que, casualmente, celebraban varios cultos con costumbres similares a estas, con la diferencia de que los romanos lo hacían el primer día de mayo, día que era conocido como el Día de Todos los Santos o All Hallows en inglés. Con el descubrimiento de América y la posterior colonización de las tierras del norte del continente por los miles y miles de ingleses e irlandeses que huían del Reino Unido para poder continuar con sus creencias y su estilo de vida espiritual, estas costumbres se expandieron por todo el mundo y su nombre evolucionó hasta llegar a la palabra Halloween que conocemos hoy.